Irán estará oficialmente fuera de Irak. La Corte Suprema ha dictaminado que el presidente Trump debe descongelar 1.900 millones de dólares en pagos de USAID al extranjero. Estados Unidos está al borde de algo enorme. La tentación que les embarga a los políticos de malversar caudales públicos. El presidente Trump está considerando redefinir el papel de Estados Unidos en la OTAN. Varios informes del canal de General MC News. La línea de tiempo pasada se ha disuelto. Una nueva frecuencia está ahora en directo. Empezamos. Esto encaja perfectamente. Para el 8 de marzo, sábado, Irán estará oficialmente fuera de Irak y la exención estadounidense, que fue emitida por Barack Obama para permitir que Irak exporte petróleo iraní, expirará. Irak será energéticamente independiente, por eso enviarán la tabla de presupuesto. Lo anterior compartido por Mahed KSA. Nota de tu servidor. Si no hay ningún inconveniente, se llevará a cabo en esta fecha. Si no, pues de todas formas es inminente la salida de Irak del control iraní. Siguiente información. La Corte Suprema ha dictaminado que el presidente Trump debe descongelar 1.900 millones de dólares en pagos de USAID al extranjero. Esto es increíble. El juez Samuel Alito critica a la mayoría y los jueces Thomas, Gorsuch y Kavanaugh se suman al disenso. Tiene un solo juez de un tribunal de distrito que probablemente carece de jurisdicción el poder ilimitado de obligar al gobierno de los Estados Unidos a pagar y probablemente perder para siempre 2.000 millones de dólares de los contribuyentes? La respuesta a esa pregunta debería ser un rotundo no, pero la mayoría de esta corte aparentemente piensa lo contrario. Nota de tu servidor. Por mí, que los lleven a bailar ya a Guantanamera. Seguimos. Esto significa que el Tribunal Supremo está bajo el control de los demócratas, aunque la mayoría los nombró Trump. Lo anterior compartido por Charlie Kirk 11. Siguiente información. Estados Unidos está al borde de algo enorme. El presidente Trump ha prometido un cambio monumental en el poder federal, la política exterior y la estrategia económica. El Estado profundo está temblando. Trump presentó su plan para aplastar la pudrición burocrática y remodelar América. Impuestos, comercio y control gubernamental, todo está sobre la mesa. El pantano está en modo de pánico completo. Bancos centrales en el caos, inminente colapso. Uno por uno, los titiriteros del dinero globalista están cayendo. El asesor económico de Merkel renuncia. La cabeza de Bundesbank de Alemania renuncia. Los presidentes de la Fed de Estados Unidos fueron forzados a renunciar después de un problema de ética, entre comillas. El jefe del Banco Central iraní en prisión. El jefe del Banco Central de Eslovaquia acusado de corrupción. Mientras tanto, la moneda de Turquía está implosionando después de que Erdogan purgó a sus funcionarios del Banco Central. Mintieron sobre la inflación, las cadenas de suministro y los mercados laborales. Ahora su sistema se está rompiendo. Los dominós están cayendo. El Banco de la Reserva de la India apilando oro, preparándose para un nuevo sistema financiero. Las reservas de oro de la India se dispararon. El Banco de la Reserva de la India acaba de realizar su mayor compra de oro mensual desde 2021. Además que sus reservas de divisas están en aumento. Las naciones BRICS están haciendo movimientos. Algo saben. Arabia Saudita se pone de lado con Putin. Nuevas alianzas que se forman. El príncipe heredero de Arabia Saudita realizó una llamada directa con Putin para discutir unirse a la Organización de Cooperación de Shanghái, la SCO. El petrodólar está en terreno inestable. El equilibrio de poder global está cambiando ante nuestros ojos.
jet supersónico de próxima generación. ¿Las élites corren para escapar? La compañía Virgin acaba de lanzar diseños para un jet de pasajeros hipersónico, capaz de alcanzar velocidades de más de 2.300 millas por hora. ¿Por qué la prisa? ¿Para qué se están preparando? Lo anterior compartido por letra 17 del abecedario. Siguiente información. La tentación que les embarga a los políticos de malversar caudales políticos cuando se les encomienda la administración de dinero de todos es muy grande, habida cuenta de la facilidad con que se pueden ocultar partidas presupuestarias y, sobre todo, sabiendo que los contribuyentes nunca exigen responsabilidades a los políticos por el dinero que gastan, dando por sentado que es una fatalidad el pagar impuestos que no se puede evitar. Esta mentalidad va a costar cambiarla, pero ya no hay vuelta de hoja, porque la conciencia se está expandiendo, y eso incluye también cambiar el chip acerca de la tributación. No es necesario pagar impuestos, cuando el dinero ya existe en abundancia, pues está sustentado por metales preciosos ilimitados que se hallan en el subsuelo de cada país. Lo anterior compartido por Lars, letra 17 del abecedario. Siguiente información. El presidente Trump está considerando redefinir el papel de Estados Unidos en la OTAN, incluida la posibilidad de poner fin a su compromiso de defender a los aliados en caso de ser atacados. El presidente Trump está considerando reformas importantes de la OTAN que pueden afectar directamente al artículo 5 para evitar que Europa arrastre a Estados Unidos a una fiesta caliente con Rusia. Trump ha discutido la posibilidad de calibrar la participación de Estados Unidos en la OTAN de una manera que favorezca a los miembros de la alianza que gastan un porcentaje determinado de su Producto Interno Bruto en defensa. Como parte del posible cambio de política, Estados Unidos podría no defender a un miembro de la OTAN que sea atacado si el país no cumple con el umbral de gasto en defensa. Si Trump hace ese cambio, marcaría un cambio significativo con respecto a un principio básico de la alianza, conocido como el artículo 5, que dice que un ataque a cualquier país de la OTAN es un ataque a todos ellos. Lo anterior compartido por NBC News. Siguiente información. La administración Trump suspendió el uso de aviones militares para vuelos de deportación debido a los altos costos. Nota de tu servidor. Pues no que Estados Unidos tiene mucho poder económico, entonces ¿se acabaron las deportaciones por falta de dinero? ¿O los van a mandar por American Airlines? Seguimos. Doge de Elon Musk cancela el contrato de arrendamiento en el sitio de la Biblioteca Presidencial de Obama. El gobernador Ron DeSantis anuncia un plan para prohibir permanentemente todos los mandatos de vacas con cunas de ARMM en Florida. El jefe del gabinete del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, Hayden Hines, fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol después del discurso de Trump. Thomas Massie ha vuelto a presentar oficialmente el proyecto de ley Acabemos con la Reserva Federal, para desmantelar por completo la Reserva Federal. En palabras de Thomas Massie, los estadounidenses estarían mejor si la Reserva Federal no existiera. La administración Trump está considerando presentar cargos criminales contra el personal de USAID por fraude, desperdicio y abuso descubiertos por Doge. La fiscal general Pam Bondi ha abierto una investigación sobre presunto antisemitismo en la Universidad de California. Los legisladores del Senado de Virginia Occidental aprobaron un proyecto de ley para prohibir ciertos colorantes y conservadores artificiales en los alimentos. La administración Trump planea despojar del estatus legal a 240,000 ucranianos que buscaron refugio en Estados Unidos. Actualización. La Casa Blanca niega el informe que afirma que la administración Trump revocará el estatus legal de 240,000 refugiados ucranianos y dice que no se ha tomado ninguna decisión en este momento. Hunter Biden le pide a un juez que desestime su demanda
por su computadora portátil, alegando que está en quiebra financiera con millones en deudas agravadas por los incendios forestales de Los Ángeles. Nota de tu servidor, ja, ja, ja. La agencia de 3 letras que comienza con C y termina con A inicia una purga inspirada en Doge, ordenando a los empleados que se dirijan a un lugar externo para entregar sus credenciales. Tu placa y tu arma, como se dice en las series policíacas, ¿o no? La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó 224 a 198 para censurar al congresista Al Green por irrumpir en el discurso del presidente Trump. Siguiente información. La línea de tiempo pasada se ha disuelto. Una nueva frecuencia está ahora en directo. Las tablas de resonancia Schumann han aumentado a niveles sin precedentes esta semana, con picos rojos extremos, marcando un profundo cambio electromagnético. El rojo, rara vez visto con esta intensidad, señala una extraordinaria afluencia de energía, probablemente provocada por un rayo global, tormentas geomagnéticas o una mayor actividad cósmica que alteran el campo energético de la Tierra. La resonancia Schumann actúa como un puente armónico entre la frecuencia de la Tierra y los estados superiores de conciencia. Este aumento puede acelerar la ascensión espiritual, disolver densas huellas energéticas y sintonizar la mente con estados superiores de conciencia. Muchos informan de una intuición intensa, sueños vívidos y una profunda activación interior, señales de un cambio amplificado en una conciencia expandida y la percepción multidimensional. Amor, luz y evolución infinita. Lo anterior compartido por Conciencia Cósmica. Querido suscriptor, si te gustó el video, dale like. Si aún no te suscribes, pues te invito a que lo hagas. Y dale clic en la campana de notificaciones en todas para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Te aviso que este video tiene activada la opción para poder hacer comentarios, pero todo lo reviso y los leo. Y pues no está permitido hacer comentarios de haters, spammers, groserías, y no es un espacio público para debatir. Así que no pierdas tu tiempo escribiendo algo de lo anterior mencionado, ya que nadie podrá leer lo que ya escribiste. Nadie tenemos la verdad con nosotros, así que toma lo que te vibre, y lo que no, simplemente déjalo pasar, ya que no es tu tiempo para entenderlo. Me apoyarías mucho si compartes este video con tus contactos en tus redes sociales, y con quien lo compartas, pídele también que se suscriba. También te invito a pertenecer a la comunidad de miembros del canal, obteniendo una membresía, la cual te da varios beneficios, como menciones en los chats, en los videos en vivo, videos exclusivos para miembros del canal, anticipación de estrenos de videos, etc. En el botón de unirse, que está al lado del botón de suscribirse, dale clic y YouTube te indicará los pasos a seguir para hacerte miembro del canal, y así podrás adquirir la membresía que más se adapte a tus posibilidades, disfrutar de sus beneficios y al mismo tiempo apoyar mi trabajo. Todas las membresías me apoyan mucho y son recibidas con todo mi corazón. Muchas gracias y bendiciones.